Ahora vamos a proceder con la lectura de la ley. Vamos a comenzar en Éxodo, capítulo 20. Lee los versículos 1 al 17. Está bien, adelante. No te harás imagen tallada, ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo arriba, ni en la tierra abajo, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellos, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y mostrando misericordia a millares de los que me aman, y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Recuerda el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para el Señor tu Dios. En él no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay, y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Ahora sigamos con el capítulo 12 de Eclesiastés. Leamos los versículos 13 y 14. Escuchemos la conclusión de todo el asunto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el deber completo del hombre. Porque Dios juzgará cada obra, junto con cada cosa secreta, ya sea buena o mala. Vayamos a Apocalipsis capítulo 22. Leamos los versículos 14 y 15. Bienaventurados los que cumplen sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y puedan entrar por las puertas de la ciudad, porque afuera están los perros, los hechiceros, los fornicarios, los asesinos, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Doy gracias a Dios por la lectura de la ley. Buenas tardes. Hoy este es el séptimo día de la fiesta de los panes sin levadura. Hermanas y hermanos, este es un sábado alto. La mayoría de las personas en el mundo no entienden ni saben sobre el sábado alto. Por eso el mundo está confundido, pensando que Jesús murió un Viernes Santo, porque dijeron que el día siguiente era un día de descanso. Nadie se molestó en leer que era un gran sábado, pero el Señor nos dijo que guardáramos estas fiestas por todas nuestras generaciones. Y vamos a hacer esto porque todas estas fiestas tienen un mensaje que el Señor nos ha dado. Y nosotros queremos saber lo que el Señor nos está diciendo para que sepamos cómo obtener nuestra propia salvación. Vamos a comenzar esto en el capítulo 23 de Levítico. Levítico capítulo 23. Y vamos a comenzar a leer más ese versículo. Levítico capítulo 23. Y vamos a empezar a leer ese versículo. El rugido. Está bien, continúa. Y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles acerca de las fiestas del Señor, las cuales él proclamará como santas convocaciones. Es un orador a los hijos de Israel acerca de la fiesta del Señor, no la fiesta de los judíos. Se proclamará una santa convocación. Se supone que tú y yo debemos unirnos. Por eso estamos aquí. Esta es la santa convocación. Adelante y lee. Incluso estos son mis días. 6 días harás tu trabajo, pero el séptimo día es un día de descanso. Adelante y santa convocación. Ajá. No harás ningún trabajo en él. Es el sábado del Señor en todas sus moradas. Esa es la fiesta del séptimo día
del festejo semanal, sábado semanal que tenemos cada semana. Se supone que debemos observarlo. Tengan una santa convocación. Vayan y lean. Estas son las festividades del Señor. También santa convocación. Sí, las cuales proclamarán en su tiempo. Ajá, en el día 14. Del primer mes al atardecer es la Pascua del Señor. Así que proclamarás estas festividades. Su temporada. Eso significa que los tienes en el momento que el Señor ha designado para que los tengas. No puedes celebrar la Pascua, que se llama comunión y sacramento, todos los domingos. Solo puedes tenerlo el día 14 del mes, Abel. Esa es la Pascua del Señor. Adelante, lee. En el 15º día del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura para el Señor. Durante 7 días deben comer pan sin levadura. Esos son los 7 días. Ahora este es el último. Cuando el sol se ponga hoy, ya no tienen que comer pan sin levadura hasta el próximo año. Pero se supone que debes comer pan sin levadura durante 7 días. Adelante, 7. En el primer día tendréis una santa convocación. No haréis trabajo servil en ese día. El primer día debes tener una santa convocación. No hagas ningún trabajo servil. No se supone que vayas a tus trabajos. Ah, ¿por qué sí? Como algunas personas me dijeron hace años. Bueno, hermano, cuando lo tienes durante la semana, no podemos asistir, porque tenemos que trabajar. Yo dije, si sigue la palabra de Dios, entonces tienes ese día libre. Pero si no puedes, entonces ve a trabajar porque no puedo alimentarte. Está bien, adelante. 8. Pero ofreceréis una ofrenda hecha por fuego al Señor durante 7 días. Adelante. Y el 7º día es una santa convocación. No haréis ningún trabajo servil en él. Ahora te está informando que debes tener una santa convocación el primer día y el 7º día. Y se supone que deben comer pan sin levadura durante los 7 días completos. Ahora, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, hermanas y hermanos, como decía antes, eso es lo que confundió a todo el mundo, porque el mundo no sabía sobre los días de reposo, los días de reposo anuales. Entonces vamos a ir al capítulo 19 de San Juan y ver por qué estropearon esto. Porque escuché a algunas personas de los adventistas del 7º día, decían que sí, bueno, que él murió el viernes, porque el 7º día, porque el día siguiente era el día de reposo. Murió el viernes. Y la gente anda diciendo que los adventistas del 7º día fueron fundados por Israel. Los adventistas del 7º día son otra religión gentil que fue promovida, hermanas y hermanos. Israel son los sacerdotes. Y no lo digo con orgullo, ¿sabes? Hay gente, ya sabes, tenemos hermanos corriendo por ahí diciéndome, bueno, yo soy hebreo, él es iluminado, Dios me eligió. No lo diría si fuera tú. La razón es que no te comportas como lo que Dios te eligió para hacer. Se supone que debes enseñar a todos los hijos e hijas de Adán y que debes dar ejemplo, no andar por ahí con la nariz en alto y la boca inflada. Se supone que debes estar feliz por esto, disfrutar y enseñando a cualquiera que necesite ser enseñado. Entonces los adventistas del 7º día están de acuerdo con el Viernes Santo porque dijeron que fue antes del día de reposo. Eso me hizo saber que no entendieron que hay 7 sábados anuales. Oh, y la fiesta de los panes sin levadura son 2 de ellos. Pero esto es lo que leyeron y esto es lo que obtuvieron. Eso es 19 y versículo 17. 19 y versículo 19 más bien. Pero comenzamos en el versículo 17. Bien adelante. Y él, llevando su cruz, salió hacia un lugar llamado el lugar de la calavera. Ajá, que en hebreo se llama Gólgota. Adelante. Pues lo crucificaron y a otros 2 con él, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Ahora lo crucificaron entre 2 cosas. Pero sigue leyendo. Y Pilato escribió un título y lo puso en la cruz. Y la inscripción decía, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. ¿Ves? Pilato fue advertido por su esposa. Y cuando Jesús le dijo que no podía hacer nada en absoluto, que podía orar y obtener 12 legiones de ángeles, Pilato estaba tratando de salir de esto. No quería crucificar a Jesús. Pero dado que los judíos
lo presionaron, incluso considerando apelar a César, él lo hizo, pero quería que supieran que él sabía quién era. Eso fue lo que puso en la inscripción y dijo, ya sabes, en la escritura sigue y lee. Este título, lee 19 de nuevo y continúa. Adelante. Y Pilato escribió un título y lo puso en la cruz. Y la inscripción decía, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Ahora él creía eso, sigue adelante y lee. Este título fue leído por muchos de los judíos, porque el lugar donde Jesús fue crucificado no estaba cerca de la ciudad. Ajá. Y estaba escrito en hebreo, griego y latín. Entonces, ¿por qué crees que ese tipo pasó por todo esto si no creía que Jesús era verdaderamente el rey de los judíos y va a ser el rey de Israel cuando regrese? Fue nuestro primer rey antes que el padre de nuestros antepasados y será nuestro último rey. Adelante. Lee. 21. Entonces el sumo sacerdote de los judíos le dijo a Pilato, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Ahora querían que él quitara ese título. Esto es Israel. Israel siempre ha rechazado a Jesús. Por eso no me sorprende que en estos últimos días mis hermanos hebreos israelitas todavía lo rechacen. Entonces pon ahí, no quiero que escribas que él es el rey, quiero que escribas que él dijo que es el rey de los judíos. ¿Qué dijo Pilato? Pilato responde, lo que he escrito, he escrito. Él dijo, lo que he escrito, he escrito. En otras palabras, no voy a cambiar nada. Oh, correcto. Sáltate al versículo 28. Y ve aquí, después de esto, Jesús, sabiendo que todas las cosas estaban ya cumplidas para que la escritura se cumpliera, dice, tengo sed. No, eso es todo. La gente no entiende que Jesús no vino a cambiar la ley, vino a cumplirla. ¿Cumplir qué? Todo lo que estaba escrito sobre él. Pero ahora hay personas que te dicen que no tienes que seguir la ley porque Jesús la cumplió por nosotros. Él no lo hizo. Cumplió la ley para sí mismo. Es decir, cada parte de ella. Ahora, en la ley dice que él le dieron vinagre para beber. Entonces, antes de poder morir, tenía que recibir vinagre. ¿Qué dijo entonces? Añade. Adelante, léelo. Ahora había allí un recipiente lleno de vinagre, y llenaron una esponja con vinagre, y la pusieron sobre una caña, y la acercaron a su boca. Cuando Jesús recibió el vinagre, dijo, está terminado, y bajó la cabeza y entregó el espíritu. Piénsalo. Cuando hizo eso, dijo, se acabó. Aunque estaba a punto de morir en la cruz, no podía morir hasta que se cumpliera la última cosa que la profecía decía que tenía que suceder. Así es. Le dijeron que le dieron vinagre para su bebida. Así que cuando le dieron vinagre, al probarlo dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y murió. Todo así de simple. El Señor pasó por todo este gran dolor para lograr esto. Historia clara para nosotros, para que podamos salvarnos y no prestamos atención. Pero esta es la parte que dejó a todos confundidos. Versículo 31. Adelante. Por tanto, los judíos, porque era preparación para que el cuerpo no quedara en la cruz en el día de reposo, ya que ese día de reposo era un día solemne, pidieron a Saulo que se les quebraran las piernas y fueran retirados. Ahora esto es lo que puso al mundo en limbo. Los judíos entonces, porque era la preparación, es decir, preparándose para la fiesta de los panes sin levadura, el gran día, que los cuerpos no debían permanecer en la cruz en el día de reposo, porque ese día de reposo, ese día era un día alto. Esa es la parte que el mundo entero pasó por alto, porque si hubieran prestado atención a esto que está entre paréntesis, se habrían hecho la pregunta, ¿sabes? ¿Cuál es la diferencia entre este día y el otro día? ¿Qué hizo a este día más alto que los otros días de sábado? Porque todos ellos son iguales. No tenemos que leer el resto de los versículos aquí. Solo quiero hacerles saber por qué el mundo está confundido. Porque el día 14 es la Pascua del Señor, el mes de Abel. Ese es el día en que el Señor debía morir. Y dijeron, el día 15 es la fiesta de los panes
sin levadura. No entiendo cómo ahora la gente está confundiendo los dos, intentando hacerlos uno. ¿Desde cuándo el 14 y el 15 son el mismo número? Ahora, sabes, simplemente no tiene sentido, porque lees algo en un libro nuevo, no es contradictorio, simplemente está escrito de una manera que no entiendes. Ahora, así es como el mundo lo arruinó todo, porque dice que ese día era un día de sábado. Es un día antes del día de reposo, cuando fue crucificado. Pero dijeron que ese sábado era un gran sábado. Pero para aclarar que son dos días diferentes, vayamos a Números, el capítulo 33. Números capítulo 33. Nadie lee el libro, hermanas y hermanos. Nunca he visto a tantos hermanos informados y sabios en mi vida. Recibo correos electrónicos y no creería en algunos de ellos. Y a algunos de ellos les responderé, pero a otros ni siquiera dignificaría su pregunta con una respuesta. Porque hay personas que en su propia mente son inteligentes, pero no han leído el libro. Y si no lees el libro, no me importa quién seas. Podría ser inteligente en otra cosa, pero si no lees el libro, no eres inteligente en la palabra de Dios. Ahora este es el viaje que el Señor hizo, hermanas y hermanos, que Moisés escribiera para asegurarse de que entendiéramos que todo estaba en orden. Números, capítulo 33. Y comenzamos en el versículo 1. 33 y 1. Está bien, adelante. Estos son los viajes de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Egipto, con sus ejércitos bajo la mano de Moisés y Aarón. Así que estos son los viajes. Él lo escribió. Adelante, lee. Y Moisés escribió sus salidas según sus jornadas por el mandamiento del Señor. Bueno, el Señor quiso registrarlo para que sepamos en estos últimos días cómo suceden las cosas. Adelante, lee. Y estos son sus viajes según sus salidas. Y partieron de Ramesés en el primer mes. Partieron de Ramesés en el primer mes. La primera marca, adelante. En el día 15 del primer mes. En el día 15 del primer mes, adelante. En el día siguiente después de la Pascua. El día siguiente, en la Pascua. Después, el día siguiente, después de la Pascua. Esto está escrito en nuestro sistema de lenguaje, hermano. Así que no debemos confundirnos. Termina eso. Los hijos de Israel salieron con mano poderosa ante los ojos de todos los egipcios. Los hijos de Israel salieron con mano potente el día 15 del primer mes, el primer día de los panes sin levadura. Desglosamos eso. Se fueron de noche, pero el Señor hizo que fuera de día para Israel y oscuro para los egipcios, cuando los egipcios intentaban alcanzarlos y matarlos. Yo estaba en el día 15. Recuerdo que en el día 14, en sus casas, hasta que amaneció, hasta la mañana. ¿Cómo es que vas a estar en la casa? Hasta la mañana y cruzando el Mar Rojo al mismo tiempo. Simplemente no tiene sentido. Lo único que me dice es que alguien no está leyendo el libro. Ahora pasemos a Mateo, el capítulo 16, porque es un poco más de Éxodo, más bien, el capítulo 12. Ese es Éxodo, el capítulo 12. Porque el Señor te está dejando saber que el 15º día es el día que Él te sacó. Y eso tiene un gran significado, hermanas y hermanos, porque en el 14º día del monte Abel, antes de que Jesús muriera, estabas en prisión y atado bajo el pecado de la sentencia de muerte. Pero cuando Jesús murió, el día 15, te liberó. El 14, hermano, hermana, te liberó. Y el día 15, estabas libre de pecado. Eras libre, como cuando saliste de Egipto. Eras libre del pecado. Ese era el momento para caminar rectamente ante Dios, hermanas y hermanos, porque Dios nos dio otra oportunidad. Eso es lo que Él llamó un regalo gratuito, que es la gracia. La gente no entiende eso. Nos dio un regalo gratuito. Nos dio acceso para liberarnos del pecado y podemos pedir ese regalo gratuito, gracias. Esa gracia al pecar y en contra de pecado. Tenemos gracia. Así que no necesitamos cumplir la ley. Bueno, ¿qué es el pecado? Transgresión de la ley. ¿Alguien no está escuchando? Hermanas y hermanos. ¿Alguien no está leyendo su Biblia? Éxodo capítulo 12,
Y vamos a leer el versículo 17. Deja claro en qué día saliste de Egipto. 12 y 17. Adelante y Y lee. observarás la fiesta de los panes sin Y levadura. observarás la fiesta de los panes sin levadura. Adelante. Porque en este mismo día Porque en este mismo día, adelante, he sacado a tus ejércitos de la tierra de Egipto. fuera de la tierra de Egipto, no en el día 14, en el día 15, el primer día del Éxodo, fue cuando el Señor liberó a Israel. Termina ese versículo. Observas este día, ya sabes, Es decir, generación. en cada generación, cada año, en este momento, se supone que debemos tener esta libertad. Eso no es solo un ritual por el que pasamos, Es un mensaje de Dios, así como te saqué de Egipto, después de la Pascua, te liberé del pecado, después de la Pascua. ¿Por qué? Porque con la sangre del de Cordero, ello, al la igual sangre de que Jesús, te va a cubrir. Y cuando el Señor te mire y envíe al ángel de la muerte, Él va a pasar sobre ti y no te matará por tu pecado, porque el salario del pecado, si la persona realmente comprendiera eso, entonces cuidarían su comportamiento. Ahora, vamos al capítulo 16 de Mateo. Capítulo 16 de Mateo, porque viéndolo desde el lado espiritual, hemos sido liberados del pecado cuando caminas y te pones bajo la sangre de Jesús. Pero cuando el Señor te mira, no te ve a ti, ve la sangre. Por lo tanto, no estás pecando contra Él. Pero cuando pecas contra Dios, es entonces cuando sales de la protección de la sangre. Tal como Moisés le dijo al pueblo que no saliera y dejara sus casas. Porque al pecar contra Dios, haces eso, deja la casa. Pero el cómo poner la sangre sobre el dintel, eso es lo que te salva. Por eso la gente dice, ya sabes, estoy salvado. Mientras sigas vivo, no estás salvado. Puedes cambiar de opinión y comenzar a pecar deliberadamente contra Dios y serás cortado. Pero cuando comienzas a pecar contra Dios, eso equivale a salir de la casa con la sangre sobre el dintel. Al ángel de la muerte. ¿Quién es el ángel de la muerte? Ese es el de Satanás. Y vamos a leer el versículo 1 y luego vamos a saltar al 16 y 1. Está bien, adelante. Los fariseos también. Y todos. tentando deseaban que les mostrara una señal del cielo. Había hecho todos los milagros, pero ellos querían una señal del cielo. Salta al verso 4. Y aquí una generación malvada y adúltera busca una señal. Y no se les dará ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. Y los dejó. La fiesta. Llegó y dijo, miren ustedes, generación malvada y adúltera, buscan una señal, pero no hay señal. Se les dará excepto la señal de Jonás el profeta. ¿Y cuál era esa señal? Otros lugares te dicen que al igual que Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, él dijo que el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, estará en el corazón de la tierra, hablando de la tumba, por 3 días y 3 noches. Y ellos lo confundieron, porque no se pueden obtener 3 días y 3 noches, desde la mañana del domingo de Pascua, o desde la noche del Viernes Santo, hasta la mañana del domingo de Pascua, no importa qué matemáticas uses, hermana y hermano. Pero él dijo que incluso una generación adúltera busca una señal. Así que la gente ahora mismo miraría, tienes que ir y temblar y caerte. La gente tiene que poner sus manos sobre ti. Te caes y pateas, sabes, hermana y hermano. Todas las personas que han sido sanadas por el Espíritu Santo a través del predicador siempre han sido alguien más que yo no conozco. Quizás deberías observar eso. La próxima vez que veas a alguien en tacones, Avanza y lee. 5. Y cuando sus discípulos llegaron al otro lado, se dieron cuenta de que se habían olvidado de llevar pan. Entonces Jesús les dijo, avancen, presten atención y cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ahora, se olvidaron de traer pan. Así que cuando Jesús les dijo que se cuidaran de la levadura, de las semillas de fuego y las semillas de sabio, no entendieron, pensaron que hablaba de pan. Adelante, lee. Y razonaban entre ellos diciendo, ajá,
es porque no hemos traído pan. Porque no trajimos pan. Continúa leyendo. Cuando Jesús lo percibió, les dijo, ajá, oh vosotros de poca fe, adelante. ¿Por qué razonáis entre vosotros? Porque no habéis traído Es un pan. año de poca fe. ¿Por qué discuten entre ustedes porque no trajeron ningún? Adelante, lee. ¿No entiende? Ajá. Ni recuerdas los 5 panes para los 5,000. ¿Y cuántas cestas recogiste? ¿No sabes que tuve un par de panes y un par de peces? Y alimenté a 5,000. Y esa vez recogimos 12 cestas de comida. Sigue leyendo. Tampoco los 7 panes para los 4,000. ¿Y cuántas cestas recogieron? En ese momento alimentamos, conseguimos 7 panes y un par de pececillos y alimentamos a 4,000 y recogimos 7 cestas de comida. ¿No lo recuerdan? Adelante y lean. ¿Cómo es que no entienden que no les hablé acerca del pan, sino que deben cuidarse de la levadura de los fariseos y de los saduceos? ¿Cómo es que no entienden que no estoy hablando sobre el pan? Ustedes vieron lo que puedo hacer con el pan. Lo que te estoy diciendo es que ya te cuides de la levadura, del fuego, de la semilla y del sol. En otras palabras, ten cuidado con la falsa doctrina. Y exagerándolo completamente, así como cuando viertes el pan en el molde, está plano. Y si sube, no es lo que era cuando lo pusiste ahí, se ha exagerado. El amor y la intención de ascender. Lo exageré. No era así como se veía cuando lo puse en la sartén. Sigue leyendo. Entonces comprendieron que no les hablaba del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces les estaba advirtiendo sobre la doctrina falsa. Corren alrededor de la piedra, la gente en la acera, hacen de todo menos controlar. Se enseñan a sí mismos. No entendían acerca de la salvación, porque si lo hubieran hecho, habrían entendido mejor el sistema de Jesús. Pero él dijo, cuídense de su doctrina. La doctrina sigue existiendo. La gente no se llama fariseos y saduceos, pero siguen siendo lo mismo. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, el segundo capítulo. Y lo que es tan malo de esto, hermanas y hermanos, es que hay personas que piensan un poco, ven este mal documento por ahí, y en lugar de buscar y descubrir cuál es la verdad, condenan la palabra de Dios y la Biblia en su totalidad. Entonces tú eres tan culpable como el que está exagerando. Segunda de Pedro, capítulo 2. Y vamos a comenzar a leer más de ese versículo. Está bien, adelante. Pero también hubo falsos profetas entre el pueblo. Ajá. Así como habrá falsos maestros entre ustedes. Vaya que hay un montón de ellos. Adelante y lee. Que probablemente traerán herejía indomable. Que probablemente traerán herejía indomable. Adelante y lee. Incluso negando al Señor que los compró. Ajá. Y traerán sobre sí mismos rápida destrucción. Ahora Pedro no está hablando a los gentiles. Nos vemos. Ajá. Está hablando a los israelitas. Cuando piensan en doctrina falsa, de repente, todos nosotros, los israelitas, queremos echarle la culpa a alguien más. No, la doctrina falsa comenzó contigo. Sigue leyendo. Y muchos seguirán sus perniciosos caminos, a causa de los cuales el camino de la verdad será mal hablado. Por eso siempre se hablará del camino de la verdad. ¿Sabes, hermana y hermano? Si Adán y Eva no hubieran comido del árbol equivocado, gracias. no habría ningún protocolo, ¿entiende? Porque Dios fue dado a todos sus hijos al mismo tiempo. Pero luego el hombre se corrompió. Entonces Jesús escogió un pueblo que es Israel para ir y enseñar a las personas. Pero la primera obligación fue aprenderlo y ponerlo en práctica ellos mismos.
Y la gente verá cómo estamos caminando en rectitud y el Señor nos está bendiciendo por eso. Luego le preguntarían a la otra nación, ¿por qué el Señor los está bendiciendo a ustedes más que a cualquier otro? Entonces le habríamos dicho, porque estamos caminando en su palabra. ¿Sí? Entonces ellos también habrían querido caminar en la palabra, pero Israel lo consiguió. Ahora queremos gobernar sobre alguien. Eso es, porque no tienes entendimiento, hermano. Quieres gobernar sobre alguien, lo cual necesitas. No puedes ni siquiera gobernarte a ti mismo. Tienes emociones que no deberían estar ahí. Un versículo, ¿verdad? Tuvimos 3. Adelante y lee. Y por codicia con palabras fingidas harán de ustedes mercancía. Ahora, a través del pacto, encontrarán, bueno, no mucho de ninguno de ellos, pero te van a usar. Van a construirse una casa, van a comprarse un coche contigo, con tu dinero. Sigue leyendo. Cuyo juicio desde hace mucho tiempo no se demora. Adelante. Y su condenación no duerme. Mira, el Señor ve todo esto, hermano y hermano. Por eso quiero a mi hermano. Más vale que tengas cuidado, porque el Señor te está observando. Oh, sí. Y no estás tan seguro como crees. Salta al versículo 17. Versículo 17 y adelante. Estas son ballenas sin agua. ¿De qué sirve un pozo sin agua? No está bien. Estás hablando mucho, haciendo ruido, todo engreído, pero no le haces bien a nadie. Ni siquiera puedes salvarte a ti mismo. Adelante y lee. Nubes arrastradas por una tempestad. Ajá, habrá nubes Parpadee. que se mueven en cualquier dirección. Donde sople el viento, allí va la nube. No tienes control porque no tienes estabilidad. No estás fundamentado en la palabra de Dios. Adelante y lee. Para quienes el medio de la oscuridad está reservado para siempre. Eso es solo un lago de fuego. Sí, no querrás ir allí. Adelante y lee. Porque ellos hablan grandes palabras infladas de vanidad. Entonces, cuando hablan grandes palabras infladas de vanidad, hablan en grande. Citando a algunos griegos o citando a algunas personas de las que no sabes nada, esas son palabras vanas y todavía lidiando con la simplicidad del Señor, la palabra de Dios. ¿Cuál es simple? Adelante y lee. Seducen a través de las lujurias de la carne, con mucha codicia. Adelante. Aquellos que fueron limpios escaparon de los que viven en el error, así que ahora incluso engañan a personas que han escapado viviendo correctamente, pero vienen y dicen todas esas cosas. Sabes que eres Israel, sabes, tú eres el hombre al que todos se tienen que inclinar. La gente va a besar tus pies. Y consigues un hermano que surge en Israel, al que Dios ha enseñado, que Dios dijo que así es como se llamará una casa de oración para todas las personas. Ese mismo Dios incluso te dijo que ames al extranjero. Lo necesitamos. Y no le niegues sus derechos. Ya olvidaste eso. Descubre que eres Israel, de repente eres un gran cajuna. ¿No sabes que eso te pone en más peligro? Porque cuanto más sabes, más entiendes. El mayor peligro en el que te encuentras. Porque el Señor te hace responsable porque sabe lo que es correcto. O deberías saberlo. Sigue leyendo. 19. Bien, les prometieron libertad. Ahora he visto a algunos hermanos irse de aquí y meterse en algunos documentos falsos en algunos de estos campamentos que les prometen que son reyes y sacerdotes. Te prometen, mientras te prometen libertad, sigue leyendo. Ellos mismos son siervos de la corrupción. Porque por quien un hombre es vencido, de ese mismo es hecho esclavo. Esclavitud. Así que te prometen libertad. Esa es la libertad que Jesús te dio. Y caminas en esa necedad, todo engreído. Entonces te van a llevar de regreso a la cautividad del pecado. Sí, con palabras infladas. Con doctrina engañosa. Y aún tratando con la palabra de Dios sin alterar. ¿De qué libertad hablas? La libertad que Jesús te dio. Continuemos con Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Gálatas 5. Y vamos a leer un verso. Gálatas 5 y 1. Léelo. Por tanto, mantente firme en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres y no te enredes de nuevo con el yugo de esclavitud. Para permanecer firmes en la libertad,
que Jesús nos hizo libres. Y no vuelvas al yugo de esclavitud, al pecado. Por eso la Pascua viene antes del pan sin levadura, porque es la sangre que te liberó. Así que Él dijo, no vuelvas a ello. Jesús murió para liberarlos, hermanas y hermanos. ¿Cómo lo hizo? Vamos al capítulo 9 de Zacarías. Zacarías capítulo 9. A veces miro a la gente, escucho su actitud. Les digo a mis hermanos israelitas, esa es la misma actitud que nos llevó a la cautividad en primer lugar. No tenemos nada de qué estar orgullosos o vanagloriarnos. No, Señor. Dios nos prometió ser el pueblo principal en la tierra, ser los financieros y encargarnos de todo en la tierra. Dijo que íbamos a dirigirla y solo estaríamos en la cima. Ahora hemos caído al fondo. Así que si sales de esta maldición, entonces todos esos extraños que están a tu alrededor se elevarán mucho y tú caerás muy bajo. Y eso es lo que ha pasado. Todos nos superan, hermanas y hermanos. Todos. Ahora, cuando el Señor te hace saber quién eres, te envaneces, soy alguien. Pero si no te comportas como un siervo de Dios, vas a terminar siendo más que alguien. Vas a ser alguien en el lago de fuego a través del Señor para ustedes, hermanos y hermanos. Y así es, Zacarías capítulo 9. Ah, sí. Y vamos a comenzar en el versículo 9. 9 y 9. Bien, adelante. Alégrate mucho, oh hija de Sión. Ajá. Grita, oh hija de Jerusalén, adelante. He aquí tu rey viene a ti. Él es justo y trae salvación. Humilde y montando en un asno y sobre un pollino, hijo de asna. Mira, Pilato debe haber leído esto, ¿entiendes? ¿Quién es este rey que viene montado en un burro? Ese es Jesús de quien está hablando. Y mira lo que hará cuando llegue aquí o cuando venga por segunda vez. Esa es la primera vez. Continúa y lee por segunda vez. Y cortaré los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, y el arco de guerra será quebrado, y él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Del año. Entonces, ¿cuándo cortará el arco de batalla de Jerusalén? Tú sabes. Porque va a reunir a todas las naciones en Jerusalén, todos los ejércitos, porque ahí es donde estarán el monstruo y los falsos profetas. Luego vendrá y luchará contra esas naciones, hermanas y hermanos. Como cuando peleó en el día en que sacaba a Israel de Egipto. Y va a derribar el mundo. Y va a gobernar. Desde el río Jordán hasta el fin de la tierra. Pero antes de hacer eso, tiene que liberarnos de esta sentencia de muerte que Adán y Eva nos trajeron. Lee el siguiente verso. Adelante, y tú también, y tú también. Así que, por la sangre de tu pacto, por la sangre de tu pacto, adelante. He liberado a tus prisioneros de la fosa donde no hay agua. He sacado a tus prisioneros del pozo en el que no había agua. ¿Qué sucedió cuando la sangre fue rociada sobre tu casa el día 14? ¿Qué pasó cuando salió el sol? ¿No nos liberaron? ¿No nos liberó la sangre de Egipto? Fue la sangre, hermanas y hermanos. Vendíamos esclavos. No teníamos poder. No teníamos armas para ir a la guerra con nadie, como no tienes ahora. Pero yo conseguí una pistola, sí, y este tipo tiene una Gatling. Yo conseguí una Gatling, él tiene un tanque. Yo conseguí un tanque, él tiene un bombardero. No tienes armas. Tu única arma es tu Dios, hermanas y hermanos. Amén. Se trata de una sangre. Su pacto. Jesús nos liberó. Esa es la libertad. A veces nosotros, los hermanos hebreos israelitas, abusamos. Y al Señor no le gusta eso. Lee el versículo 12.
Adelante. Volved a la fortaleza, prisioneros de la esperanza. Ahora él dijo, volved a la fortaleza, prisioneros de esperanza. Adelante y lean. Volved a la fortaleza, prisioneros de Incluso esperanza. hoy Adelante y lean. declaro que te devolveré el doble. Dijo, Señor, gira. Te convierte en un refugio para el prisionero de esperanza. Y les prometo hoy que cuando Él venga, nos va a liberar, pero tiene que esforzarse, tiene que volverse, tienes que convertirte en un prisionero de esperanza para el Señor. Primero, ten esperanza en que el Señor te va a liberar, y en segundo lugar, que vas a recuperar tu inmortalidad. Pero luego eso no se detiene con Israel. Eso es para cada hijo e hija de Adán. Así que déjame decirte cómo te convertiste en un prisionero de esperanza. ¿Qué te dio una razón para tener esperanza? Vamos a 1 de Pedro, el primer capítulo. Miren, estas hazañas alcanzan más allá de solo un comportamiento físico, hermanas y hermanos. Regresa a donde el Señor quería que estuviéramos en primer lugar para poder llegar a ser el mismo tipo de ser que Él es. 1 de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer un versículo. 1 de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 3. Está bien, léelo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, que según su abundante misericordia, adelante, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. Nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Cómo? Adelante. Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Mira, antes de que Él viniera, muriera y resucitara de la tumba, no teníamos esperanza. Toda la creación no tenía esperanza. Así es. No me detengo solo con Israel, pero cuando Él vino y resucitó de entre los muertos, fuimos engendrados a una esperanza viva. Por eso te dije en Zacarías, capítulo 19, capítulo 9, hermano, voltea a una fortaleza, prisioneros de la esperanza, porque ahora tienen esperanza. Tienen la esperanza de convertirse en Dios de nuevo. Así es, pero nunca la tuvieron. Y andan por ahí intentando gobernar sobre la gente, correteando, siendo malos y feos con la gente. Tu mente es demasiado pequeña. Encajas en la cabeza. Es de Dios. Vas a terminar en lo que sea que se llame una pelea de borrachos. Así que cuando Jesús murió y resucitó, hermanas y hermanos, nos trajo una esperanza viva. Recordar. Pecado. El peso del pecado es la muerte. Y la única cosa que podría liberarte de la muerte es la sangre de Jesús. Así que antes de que viniera Jesús, no tenías esperanza. Déjame mostrarte esto. Volvamos al capítulo 10 de Hebreos. Hebreos capítulo 10. No tenemos tiempo para andar jugando con estos pensamientos carnales rebotando de un lado a otro en nuestra cabeza. No tenemos tiempo para eso. Tenemos que empezar a pensar como lo que fuimos creados para hacer. Pensar como Dios. Por eso Pablo dijo que tenemos la mente de Cristo. Esa es la mente que se supone que debes tener. Desarrollar. Cuando estás barriendo el piso, eres un conserje. Ahora te elevas al presidente del país, de la empresa, ya no puedes hablar como un conserje. Empiezas a pensar como presidente de la empresa. Tus pensamientos se expanden. Tus deseos son más grandes. Tus metas son más grandes. Por lo tanto, tu comportamiento tiene que cambiar. ¿Entienden? Así que si vas a convertirte en Dios, y puedes hacerlo, eso es difícil de entender para muchas personas, pero es sencillo en el libro. Tienes que cambiar tu forma de pensar. No te importa de qué nacionalidad sean, ni de qué color sean. Debes verlos como hermanas y hermanos. El Señor resolvió eso.
pudo haber traído 2 o 3 grupos a través del diluvio cuando ahogaron a todos. No hizo eso. Se llevó a un solo hombre. No. Y la canción de la historia. Y pobló la tierra. ¿Por qué usó a un hombre en lugar de 2 o 3? Tenía muchos de ellos que podía haber matado. Podría haberte sacado de allí, pero eligió a uno. ¿Sabes por qué? Para que cuando comenzaras a amar la mente de Dios, empezaras a ver que este es mi hermano. Es africano, mi hermano. Chino, mi hermano. Y empiezas a comportarte como si él fuera tu hermano. No quieres gobernar sobre tu hermano. No quieres menospreciar a tu hermano. No quieres menoscabarlo. Quieres elevarlo al nivel en el que tú estás. Así que él Dios puede... pensando como uno que va a ser promovido a Dios. Pero antes de que viniera Jesús, no teníamos ese tipo de libertad de pensamiento y no teníamos esperanza. Lo único en lo que podíamos pensar era en cómo piensan los hombres muertos. Pero desde que Jesús murió y resucitó de entre los muertos, hemos nacido a una esperanza viva. Pero antes de eso no podías hacerlo. Hebreos capítulo 10. Y leamos el versículo 1. 10 y 1. Porque entendemos. Y los caminos del pecado llevan a la muerte. Y estábamos en un pozo que representa la muerte cuando no había agua. ¿Por qué? La sangre de los animales no podía ayudarnos. 10 en 1, adelante, lee. Porque la ley, teniendo una sombra de los bienes venideros. Ahora, por cierto, esta es la ley que fue clavada en la cruz. Pero cuando la gente lee eso y dice, porque la ley tiene una sombra de las cosas buenas por venir, ven, le dije, esos mandamientos no son más que una sombra de las cosas buenas por venir. Yo dije, ¿dónde sigue leyendo? Adelante. Y no la misma imagen de las cosas. Ajá. Nunca con esos sacrificios que ofrecen año tras año pueden hacer las comas ahí hasta que sean perfectas. Oh, entonces esta ley aquí es la ley del sacrificio de animales. Matar animales no podía hacerte perfecto y el Señor no está hablando de vivir en perfección. Vas a hacerlo de todas maneras, pero esta perfección se trata de convertirse en Dios. Por eso cuando amenazaron a Jesús y dijeron, Pilato, Herodes te va a matar, él dijo, le estás contando a ese zorro. Hoy curo a los enfermos y mañana resucitaré a los muertos y al tercer día seré perfecto. Eso significa que soy un tipo grande. Dile eso a ese viejo zorro. Hazle saber. Sabía que iba a ser Dios porque era Dios y pensaba como Dios y nos dijo que tuviéramos la misma mente en nuestra cabeza para pensar como Dios. Así puedes alcanzar la elevación y ser digno de ella. Odiaría pensar en algunas de las personas que conozco que impedirles tener poder absoluto, hacer cualquier cosa. Lo primero que probablemente harían es matarse a sí mismos. Porque vas a ver que no puedo morir. Así que me voy a matar y te mostraré que no puedo morir. El Señor quiere que pienses. Así que dijo, mira, esta ley aquí, que es la ley del sacrificio de animales, nunca podría ser perfecto el comentario. ¿Por qué es eso? Ahora salte al verso 4 y léelo. Bueno, no es posible que la sangre de toros y de cabras pueda quitar el pecado. Y eso es lo que está mal. La sangre de toros y cabras no podía quitar el pecado. Ole. Hombre, un hombre perfecto podría quitar el pecado. Y cuando el Señor miró, no pudo encontrar a nadie en la tierra que fuera lo suficientemente perfecto como para quitar el pecado. Para quitar el pecado. Lo único que tenía a su favor era, tengo que hacer esto, pero soy Dios. No puedo morir. ¿Cómo hago esto? Déjame mostrarte cómo. Adelante. Por lo cual, al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo me has preparado. Oh, así es como lo hiciste. Soy Dios, no puedo morir. Tengo una solución. Voy a hacerte un cuerpo de carne y hueso.
Y puedes tomar ese cuerpo y voy a enviar a este ángel para implantar este cuerpo en el vientre de esta mujer. Por eso le dijo a María que cuando le dijo que iba a tener un hijo, le llamaron Jesús. Ella dijo, ¿cómo puede ser esto si nunca he conocido a un hombre? Él dijo, mira, el Espíritu Santo te cubrirá. Lo único que dijo es que un ángel santo vendrá sobre ti con este cuerpo preparado. Adelante, lee. 6. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido, no has tenido placer. El Señor no tuvo placer porque no podía quitar el pecado, hermanas y hermanos. Saltemos al versículo 9. Entonces dijo, he aquí, vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Quita lo primero para establecer lo segundo. Entonces Él vino para liberarnos de esta sentencia de muerte. Para poder hacerlo, tuvo que quitar ese primer pacto bajo el cual sacrificaban animales para establecer el segundo pacto, que está establecido por su sangre. Tenemos Hebreos diciendo que todavía estamos bajo el antiguo pacto. Entonces no crees en Jesús. Entonces, ¿por qué no estás en el campo sacrificándote? Una vaca en algún lugar. Entonces Él vino para quitar el antiguo pacto y establecer el nuevo pacto. Adelante, lee. 10. Por el cual nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo de una vez por todas. Y así lo hizo. Este cuerpo que el Padre hizo y Él tomó, nació de una mujer cuando tenía 9 meses. Creció y fue sacrificado. Buena, no. Fuimos sacados del pozo donde no había agua. Rescatado de la muerte, y Él quiere que esperemos en eso. Adelante, lee. Se fue. Adelante. Ahora, pero este hombre, cuando se sentó, cuando no pudo, hizo un sacrificio que cubre para siempre a todas las generaciones. Se sentó a la derecha de Dios, el hermano asistente. Por eso tenemos la fiesta que llamamos la fiesta de la fe de 8 días, que viene después de la fiesta de los tabernáculos. Los 7 días es cuando una vez que tienes un brote de la sangre en la Pascua, luego el pan sin levadura por 7 días, ¿verdad? Sí. Y al final del 7º día, entonces todos se convertirán en inmortales, así como Jesús entró en la tumba el 7º día. Y Primer día de la semana, que fue el 8º día consecutivo. Él era Dios. Esto es lo que deberíamos buscar y esperar. Pero este hombre, después de haber ofrecido un sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la derecha de Dios y aún está ahí. Hermanas y hermanos, lo hizo todo por sí mismo. Continuamos con Hebreos, el primer capítulo. Retrocediendo al primer capítulo de Hebreos. Hebreos, el capítulo 1, y entras. Y voy a decirte que algunos hermanos israelitas se oponen a este tipo. Viene con todo esto de Jehorasia, Yehuda, Yacuá. Yo no hablo ese idioma. El Señor me dijo, y yo estaba en el capítulo 28, dijo, con lengua tartamuda y con otro idioma hablaré a este pueblo. Yo no hablo lo que sea, Yacuá, Yehuda, Jehorasia, no sé qué idioma es ese, pero conozco el inglés y en inglés dice Jesús. Creo que tendría un argumento que presentar ante Dios si Él dijera, ¿por qué no usaste mi nombre Yacuá? Yo diría, porque me prometiste, y estaba en el capítulo 28, que me hablarías en el idioma en el que me encontrara, porque sabes que nos dispersarías por todo el mundo. Él tenía razón, Pablo. Está escrito en la ley, con hombres de otras lenguas hablaré a este pueblo, refiriéndose a Israel. ¿Cómo puedes enseñar a tus sacerdotes a salir y traer a otras personas si ellos no pueden entender tu idioma? Así que me vas a hablar de tu holy shower,
Te diré qué en ese idioma. Dime cómo llegar hasta allá. Tomar el autobús a la estación de tren, al aeropuerto y tomar un avión. A Italia. En ese idioma. Bueno, no puedo decir todo eso, entonces no hablas tu idioma. No sabes lo que estás hablando. Eres hijo de un esclavo. Cualquiera que sea el idioma que hables ahora te fue dado. No sé qué es el hebreo. Así que se me dio el idioma en el sistema inglés. Entonces el Señor dijo, déjalo ver. Es Jesús quien nos liberó de la sangre. Él lo hizo todo por sí mismo. Hebreos capítulo 1, comencemos a leer desde el versículo 1. Hebreos 1, versículo 1. Miren, hermanas y hermanos, muchos de mis hermanos se enojan conmigo. Hermanos, miren, siempre están criticando a los hebreos. Miren, les llamo la atención porque se supone que ustedes sepan más. Tengo un hijo al que he enseñado mejor. Y él sale y la lía. Y tienes a un extraño allá afuera que no sabe nada mejor. Y cuando veo que tú te estás equivocando y él se está equivocando, salgo y te regaño a ti. ¿Por qué me estás regañando? Porque tú sabes más. Y eso está fuera del circuito. Porque si no te enderezas, lo vas a perder. Hebreos 1 y 1. Hebreos 1 y 1. Está bien, adelante. Dios, que ha dividido los tiempos de maneras esforzadas, habló en el pasado a los padres por los profetas. Adelante, nos ha hablado en estos últimos días por su Hijo. Adelante, a quien nombró heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el mundo. Ahora, Él ha hablado en estos últimos días por medio de su Hijo, que es Jesús. Él es el heredero de todas las cosas. Y por el mismo Jesús hizo el mundo. Adelante, léelo. Bien, siendo el resplandor de su gloria. Bien, En el resplandor de su gloria. Y la imagen exacta de su persona. Y la imagen expresa de esta persona. Y Adelante. sosteniendo todas las cosas con la palabra de su poder. Cuando Él por sí mismo... Ganador ¿Dónde de eso está? con compañía. Cuando Él por sí mismo. Cuando Él mismo. Adelante. Aquí está Dai diciendo, siéntate a la derecha de la majestad en las alturas. No tuvo ayuda. No tuvo ayuda ni siquiera cuando estaba arrastrándose, cuando clamó. La gente se burlaba de él. Estaba completamente solo. Él es quien purgó nuestros pecados con su sangre, al igual que la misma sangre en Egipto que liberó a Israel. Y lo liberó de una cautividad física. Así como su sangre te va a liberar y liberarte de una cautividad espiritual. Por lo tanto, cuando eres liberado, Él quiere que camines en justicia el resto de tus días. Por eso dice 7 días. Eso es lo que dio al hombre. Así que ahora estamos libres de pecado. Hermanas y hermanos, se supone que debemos estar libres de pecado. No estoy diciendo que no vas a pecar accidentalmente. A veces eso pasa, pero me refiero a que intencionadamente. no se supone que hagas eso más. Porque tu vieja levadura, que es tu viejo pecado, ha sido purgada. ¿Por qué? ¿Por quién? Por Jesús. ¿Quién es Él? La Pascua. Vayamos a 1 Corintios capítulo 5. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 1. 1 Corintios capítulo 5. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Porque te voy a decir algo. Él te dijo en el capítulo 10 de Hebreos que, oye, nadie más va a morir por ti. Él no va a morir por ti otra vez. Y el sacrificio de animales se ha terminado. Así que no tienes ningún intermediario. ¿Vas a hacer esto bien? ¿O vas a terminar en el lago de fuego? 1 Corintios capítulo 5. La sangre ha sido derramada. Y ha sido liberado de una cautividad física en Egipto y de una cautividad espiritual en tu caminar diario. Solo después del derramamiento de la sangre. Hebreos capítulo 1 y versículo, lo siento, sí, 1 Corintios 5, y vamos a empezar en el versículo 1.
5 y 1. Bien adelante. Se informa comúnmente que hay fornicación entre ustedes. Tal fornicación que ni siquiera es nombrada entre los gentiles, que uno debería tener a la esposa de su padre. ¿No es eso algo? Que hizo que Juan el Bautista fuera decapitado, porque le dijo a Herodes que no podía tener a la esposa de su hermano. Así es. Entonces ella conspiró contra él y lo hizo decapitar. Él dijo, mira, esto ni siquiera se encuentra entre los gentiles. Aunque él está hablando a los gentiles, son los otros gentiles. Adelante. Estoy atascado. Y en lugar de que todos anden por ahí engreídos, él dijo, miren, deberían estar lamentándose ante Dios y rezando a Dios. Él no debería ni siquiera estar entre la gente que se supone que son siervos de Dios. Personas Infringe la salta ley. al versículo 6, y ve aquí, tu jactancia no es buena. Adelante. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la Ahora más. masa? En otras palabras, si cometes un pequeño pecado, con el tiempo toda la casa estará en pecado. Sí. Por eso tuve que expulsar a algunos hermanos de Israel de Dios, porque decidieron formar un harén aquí en Israel de Dios. Eso no va a suceder. Adelante y lee. Limpia el viejo fermento, adelante, para que seáis una nueva masa, adelante, como sois sin levadura y seáis sin levadura. Ahora, en otras palabras, purga el viejo pecado, sí, para que puedas caminar en novedad de vida y estar libre de pecado. Y adelante. Y lee, porque incluso Cristo, nuestra Pascua, incluso Cristo, quien nuestra Pascua va a comer, es su sacrificio por nosotros. Hermanas y hermanos, por eso tuvo que morir en la Pascua. Sí, Porque Él es la Pascua. eso es correcto. Y Él murió durante el día. Aunque celebramos la Pascua por la noche, si lo haces de noche, entonces no puedes darles pan y vino durante el día. Le dije, escuche, Señor, Jesús comió la Pascua de noche y murió en la Pascua durante el día. Ajá. Hasta que el sol se ponga el día 14 del mes de Abel. La es Pascua judía. Eso es correcto. Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer? Limpiar esa vieja levadura. Adelante, lee. Por lo tanto, celebremos la fiesta. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad. Entonces celebremos esta fiesta sin pecado antiguo y sin malicia y maldad en tu mente. Sigue leyendo. Sino con el pan sin levadura de sinceridad y verdad. Sino con el pan sin levadura de sinceridad y verdad. Así es como deberíamos mantener este sistema funcionando. Esto es lo sagrado. Representar a un Dios santo. Uno de los peldaños hacia el reino de Dios. Sí, enseñarte esto no es un ritual. Esto es una enseñanza. Enseñanza que cuando te liberas de ese pecado, al bautizarte y estar bajo la sangre de Jesús, camines dentro de su ley desde ese día en adelante. Si te desvías, que sea por accidente, no a propósito. En otras palabras, que te caigas, no que te lances. Entonces, esto es lo que este día realmente representa. Hermanos y hermanos sin levadura. Un pueblo libre de pecado, libre y en camino para convertirse en Dios. ¿Sí? Es simple, ¿verdad? Así que ahora vamos a comer esta comida y vamos a regocijarnos ante Dios. Y vamos a beber un poco de vino. Pero la gente piensa que el vino es pecado, como algunas personas que beben agua en lugar de vino, porque les han enseñado que fumar y beber es pecado. Fumar y beber no es pecado. El pecado es la transgresión de la ley. Les dices, no voy a beber vino, pero luego vas y te acuestas con un hombre con el que no estás casada. O vas a entrar a escondidas en la casa de tu vecino y cometer adulterio con su esposa, pero no vas a beber vino. Por eso tienes que saber
¿Qué es cada cosa? El pecado es una transgresión de la ley, no beber vino. Pero siempre leemos esto, por si tenemos alguna persona santa en la casa. Así que vamos a Deuteronomio 14. Cuando digo santa, me refiero a más santa que tú. Porque no leyeron. Queremos que ustedes sean santos, hermanas y hermanos. Pero tienes a alguien que es más santo que todos los demás y no cumple ni una sola ley. Por eso tenemos que leer esto. ¿Qué tiene que ver con todo ese quejido? ¿Qué clase de iglesia es esta? Uno que lee el libro. Deuteronomio 14. Vamos a empezar en el versículo 22. Y alegraos, hermanas y hermanos, de que podemos tener vino en nuestra fiesta. Sabéis que en nuestro campamento de Atlanta, en el condado de DeKalb, nos servimos vino. ¿Sabéis por qué? Es porque allí en Atlanta tienen una ley. Si alguien tener un accidente, o lastimar, o matar a alguien al conducir, porque están borrachos, o alguna otra persona irrazonable, pueden acusar la fuente de ese negocio de bebidas. En otras palabras, pueden regresar y pueden acusar a la casa de Israel porque saliste y te emborrachaste. Estas hermanas y hermanos, saben, tienen que conocer la ley del país. Es por eso que el Israel de Dios se expande, porque descubrimos cuáles son las leyes del país y no las rompemos. Y eso está dentro de la palabra de Dios, porque la ley es obedecer las leyes del país. Entonces vamos a leer Deuteronomio 14. Y como tenemos la libertad en Illinois de beber un poco de vino, vamos a beber algo. Comencemos en el versículo 22. Y no se emborrachen. Versículo 22, adelante. Diezmarás verdaderamente todo el aumento de tu semilla que el campo produzca año tras año. Adelante. Y comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él elija para poner su nombre allí. Justo aquí. Él eligió este lugar. Lo sé porque estás aquí. Y dijo que cualquier lugar donde dos o más se reúnan en su nombre, Él está entre ellos. Así que eligió este lugar. Adelante. Lee. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y los primogénitos de tus manadas y de tus rebaños, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Si algunos hebreos te dicen que no tienes que dar dinero, lo que tienes que hacer es traer vacas y maíz. ¿Cuándo fue la última vez que criaste una vaca? Córtate. ¿Cuándo fue la última vez que cultivaste y cosechaste maíz? ¿Tú crees? Están creciendo sandías en la tienda de comestibles de Jules. Eso es lo que hacía Israel cuando era una nación. Todos, ya sabes, soy agricultor. Voy a traer maíz. Tengo trigo. Voy a traer trigo. Cultivo uvas. Voy a traer uvas. Bueno, hago vino. Voy a traer vino. Bueno, yo hago whisky. Voy a traer whisky. Muy hermano, sigamos leyendo. Adelante. 24. Y si el camino es demasiado largo para ti, de modo que no puedes llevarlo, o si el lugar está demasiado lejos para ti, que el Señor tu Dios habrá elegido para poner su nombre allí, cuando el Señor tu Dios te haya bendecido, entonces lo convertirás en dinero, y ata el dinero en tu mano, y ve al lugar que el Señor tu Dios escogerá. Entonces lo vas a vender, y vas a tomar ese dinero, y vas a ir al lugar que el Señor tu Dios ha elegido. Adelante. Y eso. Y lee. Eso. Deberás usar el dinero para lo que sea. Tengo tantas ganas de vapear. Y usarás ese dinero. En otras palabras, utiliza ese dinero para comprar lo que desee tu alma. Continúa. Por bueyes, Lee. o por Para la ovejas, subasta. o por vino, o por licor fuerte. No voy a venderlo, Jack Daniel, pero adelante y sigue leyendo. O por lo que tu alma desee, y allí comerás delante del Señor tu Dios, y te regocijarás tú y tu familia. Ahora obtienes al hermano diciendo, ¿sabes, Señor? Puedes comprar lo que tu alma desee. Y yo dije, sí, pero también dice que comerás A lo ante el hecho, Señor tu Dios. pecho. Vas a comprar algo en nombre de Dios e intentar hacerlo en la presencia del Señor. Te metes en problemas
y la muerte no te alcanzará antes de que llegue tu día. Así que vamos a comer algo de comida, hermanas y hermanos, y vamos a beber un poco de vino, y vamos a disfrutar de estos días santos. Y lo que no vamos a hacer es ser groseros y bruscos con las personas que están sirviendo, y desagradable con las personas a las que estás sirviendo. Estás en esta línea sirviendo como una especie de bendición a Dios, de tu creación, dándote la oportunidad de servir comida en uno de sus días santos y sagrados. ¿Sí? Sí, sí. Y tengo que decir que las personas que van a ser atendidas, no puedes ser grosero y desagradable con las personas que te sirven. Te están sirviendo. No puedes decir, bueno, no quiero esto aquí, voy a agarrar una manzana. Si Dios fuera como en los viejos tiempos, entonces el ángel te habría cortado la mano. Mantén el honor. No seas grosero ni desagradable tampoco, hermanas y hermanos. Pero esta es la fiesta de los panes sin levadura, hermanas y hermanos. Y tenemos limitaciones en ciertas cosas, como los postres, ¿está bien? Porque no podemos cocinar todos esos pasteles y todas esas cosas dulces que levantan. Así que eso nos pone una limitación. Tenemos frutas y podríamos tener otros postres limitados. Así que cualquiera que sea ese otro postre, lo tomas, o una pieza de fruta. No se supone que tomes ambos porque tenemos limitaciones. Está bien. Así que lo que vamos a hacer es comportarnos como personas santas. Vamos a amarnos unos a otros. Vamos a ser amables. Y vamos a comer esta comida, beber un poco de vino. Y nos vamos a amar unos a otros, como dijo mi esposa. Y no puedes hacer nada al respecto.